En Visto Bueno Radio. Qué bueno que sí, con nosotros son las 8 de la noche con 40 minutos. Licenciado, ¿usted cómo ve Puebla? Porque es otro generador de votos, ¿eh? Yo creo que Acción Nacional. ¿Acción Nacional en Puebla? Sí. ¿No el PANAL? No. ¿Por qué? Algo tendrá el PRI, ¿no? ¿Mandé? Algo tendrá el PRI. Vaya, desde luego que sí, todavía tiene mucha estructura y demás, pero sí creo que Acción Nacional tiene ahorita la ventaja en esta. Antes de entrar al sureste, Morelos, porque me llama la atención. De los únicos, que donde el PAN puede quedar en Puebla, fuerza, ¿no? Puede ser. De los grandes. Guanajuato. Sí, Guanajuato, que ha sido una reserva de votos importante para el PAN. Pero va a ganar, pero el crecimiento de los contrarios va a ser demasiado elevado. Yo lo que digo es, ¿dónde va a reponer los 2 millones que le saque de votos el PRD en el DF? ¿El PAN? No tiene. ¿Dónde los va a reponer? O sea, ya de ahí de entrada, a ver, pues ¿cuántos necesitas para poder recuperarte de una diferencia de ahí tamaño? Ahí te puedes dar cuenta que sí está peleando el tercer lugar, ¿eh? Pero además, con una agravante para ese escenario. Los que estaban comprometidos con el proyecto del presidente Calderón y los que sentían que debían poner toda la carne al asador para favorecer a Ernesto Cordero, eran en efecto los gobernadores que habían llegado por esa vía. Ahí está el caso de Sonora, donde gana Ernesto Cordero el día de la elección interna. Es decir, el gobernador sí se la juega con Cordero. ¿Qué incentivos tiene hoy reales un gobernador como Padres, un gobernador ¿Sonora? como Maloba, para ir con todo con Josefina? Yo creo que ellos también juegan sus cartas y ven sus fichas y dicen, ¿sabes qué? Aquí no vamos a arrasar, porque también tengo una negociación pendiente con quien posiblemente sea presidente de México, ¿no? Entonces, yo creo que el PAN va a sufrir mucho para sacar cada voto en cada casilla. Y el PAN creo que tendrá los votos que le siga dando quien crea en Acción Nacional, más allá de los movimientos, las estructuras. O sea, el supervoto duro. El voto duro del PAN. Aquí se va a tasar el voto duro del PAN. Vamos a ver cuánto vale la franquicia, por así decirlo. Es que yo siento que el voto duro del PAN está fraccionado, que una parte no va a votar o va a votar por otro partido o se va a abstener, y la otra parte sí de plano no se iría sobre el PAN, pero es muy difícil, ¿no? Oaxaca, Natividad. No, totalmente PRD. Ahí no veo cómo le puedan competir al PRD en Oaxaca, y ahí es diferente. O sea, allí el gobernador aliancista, ahí sí, allí tiene que jugársela, porque ya ni siquiera es de él, sino es la inercia del Estado. Sí, claro. Entonces sería, si él se pusiera diques, se lo arrasa. Además, pues, Andrés Manuel lo ha puesto como ejemplo 1000 veces, ¿no? Como un buen gobernador. ¿Cuál es Tabasco y Chiapas? Pues, Tabasco sigue muy reñido, yo siento, entre Ali y Núñez. Sigue ¿Sí? muy reñido. Sería una sorpresa para Núñez, ¿eh? La pierde. Y para la presidencia, porque puede haber también ese voto residenciado, ¿no? A nivel regional. Yo veo muy difícil que Andrés Manuel pierda su tierra, ¿eh? Yo creo que sí se inclinaría por López Obrador, definitivamente. Donde creo que va a ganar el PRI es en Chiapas. Yo también. Por el factor del gobernador y su alianza para que llegue de forma prácticamente planchada a Manuel Velasco Coello, ¿no? Donde él es candidato no del Verde, ni del PRD, ni del PAN, ni del PRI, es candidato de Peña y es candidato del gobernador. Tejió bien esa alianza y hoy, bueno, todos los partidos, salvo la senadora Marilena Orantes, que se fue al PRD, pero todas las demás fuerzas políticas, incluida Nueva Alianza, están operando para que llegue Manuel Velasco. Lo dan por hecho ya como es un hecho, como ganador. es un trámite. Y en el caso de Núñez y Ali, pues ahí sí andan muy parejos, ¿eh? Andan muy parejos. Y sería especular. Núñez ya ha jugado varias veces por el PRI y tiene tradición. Tiene la historia, la biografía de Núñez sí es una biografía muy amplia Y muy local, ¿eh? muy amplia, vinculada siempre de manera local y todo. Y bueno, pues Ali pues sigue siendo ahora pues novedad, o sea,
allí el antecedente pues era secretario particular de Mayans, ¿no? Pero lleva de uno de los Mayans que están jugando cruzados, ¿no? Uno juega con Acción Nacional, otro juega con el PRI. Mayans que estuvo en PRD. ¿Dónde hemos visto eso? Mayans Canaval. Ajá. También un personaje. Un personaje con todo. 2 veces secretario de gobierno. Claro. O sea, sí es una gente con muy... No, y de aquella dinastía. A ver, Guerrero, tiene razón, actividad Guerrero, no lo hemos tocado y es... Guerrero yo creo que se va para el PRI. Por una razón. La relación de Ángel Aguirre con el grupo Enrique Peña Nieto. A pesar de que sea... ¿Qué es ahí? PRD solito. Yo creo que sí creo que gana el PRI, pero creo que el PRD queda muy cerca. Sí, tiene una votación importante, pero gana. Si están muy cerca, quién sabe el efecto López Obrador cómo se manejaría ahí. Bueno, también el efecto Peña. Nada más que el efecto Peña ahí es por el gobernador, no por la gente, ¿eh? Porque pues ni modo que le van a decir que el gobernador es gente de Enrique Peña. Sí. Haciendo digamos un mapeo muy general, creo que Andrés Manuel López Obrador va a tener en el centro y el sureste su fuerte. Creo que Enrique Peña va a obtener más votos de los que tradicionalmente obtenía el PRI en el norte de la República. Eso va a ser interesante, y también en Jalisco. Y Acción Nacional va a depender por completo de lo que haga Oliva en Guanajuato y de lo que rescate en Nuevo León y pueda hacer en estados donde aún es gobierno, como Morelos y Sonora. Oliva en Guanajuato pues no está muy bien, pero es un operador político, vamos, los priistas le envidiarían lo mapache, o sea, es un operador electoral importante, Oliva. Entonces yo creo que el PAN va a tener su bolsa de votos en el noreste del país, es decir, la península, Sonora, Sinaloa. ¿Quién dices tú, el PAN? El PAN. Sin que gane, o sea, sin que gane, vamos, la reserva de votos. La reserva de votos, simple y sencillamente porque los gobernadores salgan a salvar la cara frente al gobierno y al presidente. Nada más. No, yo eso no lo veo. Morelos. El PAN va a desaparecer, ¿no? Ahí está, el PRI bien, ¿eh? Tiene muy complicada, ¿no? Sí, claro, ahí muy bien, ¿eh? Y el PRD están en la pelea fuerte. Sí. Aunque Graco tiene sus cuestiones que no le dan la facilidad de ganar, ¿eh? Pero están muy parejos. Y cuando vengan los tiempos de la reflexión... Otro tema... ¿Y Yucatán, a ver? No, bueno, allí creo que arrasa el PRI. El PRI... el PAN queda muy lejos y el PRD queda... Con una exgobernadora que se ha convertido en ícono ahí, o sea, es la imagen de la popularidad, entonces eso le ayuda muchísimo. Bueno, después de haber recorrido el mapa de la República, vuelvo a preguntarles lo que al principio les pregunté: ¿cómo ven que van a quedar las encuestas? Es decir, la última encuesta, la del día primero. ¿Sigues con el 7? No, yo la veo muy cerrada, y no, bueno, 5 puntos son... Ya bajó a 3. Pero... Yo estoy pensando en un 4,5. Yo creo que no se mueve más allá del 5%. ¿Tú, Pepe? Yo 7%. ¿7%? Fíjate que yo después de haber hecho este recorrido, pensar en el Estado de México, pensar en el norte, pensar en el sureste, con excepción de Tabasco, yo sí le doy un 8 o un 9% de diferencia, ¿eh? Yo espero que no me critiquen, pero pues así lo veo. ¿Tú, Carmen? Yo me quedo en el 8. ¿Con el 8? Está bien. Sí, vamos a verlo. Y bueno... ¿Es complicado? Licenciado. Pues yo me quedo con el 7. Calculé el plan de vuelo de Peña Nieto con el ascenso de López Obrador. Yo creo que por ahí camina, y el mantenerse, en el caso particular que ha sido fundamental, de Josefina, que se ha mantenido, eso le ha ayudado, ayuda a que no se descomponga y que la van a pelear hasta el final, porque aquí el segundo lugar sigue, claro, se convierte en muy apetitoso. Y sobre todo hay que basar que nuestros pronósticos, estamos considerando un 50% de votación. Yo soy un 50 y un 55%. De votación.
Si salieran más a votar, yo esperaría más. 40, A ver, yo dije 50, pero si Nati calcula el 55 de votación, el licenciado habla de 5. ya entendí sus 5, así sí. El 60% de... Yo creo que sí va a ser ¿Sí? una votación elevada, sin duda. Pues Yo sabes Espero, ¿sabes qué me da muchas dudas al respecto? Que esta efervescencia de los jóvenes creo que tiene impacto directo en esos 14 millones y en la mitad o 60% que vayan a votar, pero no en el resto. Yo sí percibo también, así como percibo la efervescencia en este sector de la población, sí percibo también que hay mucha gente que ante la oferta electoral es que ninguno me convence. O sea, en verdad esta vez no voy a votar por ninguno. No merecen mi voto. Entonces creo que eso también puede desalentar un poco la participación. El hecho de que la oferta electoral no haya estado a la altura del tiempo del país. ¿Tú crees que no se modifique nada con toda esta pifia que hubo con el hijo del Chapo? Que si era, que si no era. Oye, los de la Marina. Oye, leía una columna, un cartón hoy que decía, con la novedad, mi general, que el hijo de Guzmán lo era, no lo era. Está buena. Rindiendo de parte al presidente. Sí, claro. Le rinde parte al... Es un problema serio, ¿no? Muy serio. De querer dar golpes mediáticos, desarticulando o desatendiendo realmente los cauces correctos. Pero además, ¿cómo queda Marina? Sí, porque Claro, también la meten en la misma bolsa de complicidades, ¿no? Electorales. Se ha filtrado que Los Pinos fue quien presionó muy fuerte a la Marina para que salieran rápido, ¿no? Les urgía que salieran rápido. Yo no vería otra forma para que Marina hubiera dado tan rápido si no le hubieran ordenado. Son muy institucionales, o sea, sí, no es su jefe máximo, es el presidente de la República. Yo no veo que sea independiente el que hayan dicho que el hijo del Chapo no era el hijo del Chapo. Pues una más no es que se hayan ordenado. Una más de Producciones Luna. Aquí yo retomaría el comentario de Nati, y que es, tenemos un problema de fondo en materia de justicia. En el momento en el cual nuestros jueces y ministerios públicos le andan haciendo a la polaca, en ese momento se pierde toda la respetabilidad. Uno de los grandes problemas de esta lucha contra el narcotráfico, entrecomillado ha sido la politización, la utilización como un argumento mediático, un argumento político y electoral que le ha dado al traste. Y al final, ¿cómo quedan las instituciones? Volvemos al daño colateral tan grande que se le ha causado a las instituciones. No se diga el ejército, la marina, bueno, pues todo lo que teníamos. ¿Sabes qué percibo? En una estrategia, en lo que lo más importante es la política, las instituciones son desechables. Es decir, una vez que agoté la cuota de credibilidad de la PGR, me voy con la Policía Federal. Una vez que la utilicé las suficientes veces, Florence, Cassé, etcétera, como para minar su credibilidad, me voy con el Ejército. Una vez que el Ejército asume más costos que ningún otro sexenio en paz en este país, me voy con la Marina. Bueno, pues les faltaba nada más. Y ahora, ¿qué te queda? ¿Qué te queda al final? Digo, yo creo que la Virgen de Guadalupe no va a aceptar de ninguna manera la propuesta de entrarle al quite. O sea, que es lo único que quedaría en estas condiciones. Sí es muy grave, y además trae como consecuencia una decisión que se antoja ineludible. La autonomía de la PGR, de las procuradurías en general. Digo, basta de que sean instrumentos políticos, el que las utilicen como juguete o como ariete para pegarle al enemigo y para proteger al amigo y demás, nos sale muy caro al país. Tendremos que pensar de manera inmediata pelear por la autonomía de estas instancias. Como el Banco de México. Como el Banco de México. Oye, en estos casos graves, esta práctica común de presentar a un detenido como un delincuente, ¿no? O sea, hay un linchamiento ya mediático previo, en donde, bueno, se supone que hasta que seas juzgado eres culpable,
y yo sí estoy en la línea de que es una violación a los derechos humanos de un detenido exhibirlo y presentarlo como delincuente cuando apenas estás tomándolo como un presunto, ¿no? Yo aconsejo como lectura obligada el leer el proyecto del ministro Lelo Larrea, Saldívar Lelo de Larrea, o sea, de cómo analiza la influencia que tiene el manejo mediático de la detención de Cassés, y cómo eso daña todas las posibilidades. Yo creo que es un documento que, aunque no haya finalmente terminado en aprobación en términos pero sí es una lectura obligada, de que nos llama a reflexión de cómo se puede dañar una persona con este tipo de cosas. Y sí ocurre que, bueno, los vemos en televisión, el famoso Conejo, el Chango, el Tuercas, famosísimos, y luego, pues, ¿dónde están? Pues todos salieron libres. Bueno, nadie aguantó, se regresaron a su mecate. Pero ¿hasta qué grado llegó esto? Que a mí me regalaron una camisa polo con un escudo que sacó la Barbie. No me la he puesto. No, ni te la pongas. No, ni te la pongas. Lástima por la persona que me lo regaló, pero no lo puedo. Ahora, mucho tiempo hablamos de la judicialización de la política. Yo creo que hoy estamos frente al intento de judicializar la política sin éxito. Porque no podemos disociar el hecho de que a una semana, en ese momento a 13, 14 días de elegir presidente de México, recuerdo muy bien la de 8 de Reforma, y era, presumen captura del hijo del Chapo, presumen. Y creo que el sentido era doble. Presume la Marina para obtener rentabilidad electoral para este gobierno, y presume por la presunción de que se trataba de presunciones. Exactamente. Entonces, lo grave es que ni siquiera hayan podido judicializar la políca. Lo grave es que se hayan quedado en el intento, porque el daño para las instituciones es el mismo, pero con un daño doble, porque entonces tampoco se hace justicia. Lo más grave del caso, lo más patético, lo que indica el nivel del manoseo en la administración de la justicia en este caso, es ver el boletín de la Procuraduría. En el boletín se le llama de diferente manera al presunto culpable. Primero se dice que es presunto hijo, y abajo, alguien más pudo redactar, se habla del hijo, sin duda alguna, de este narcotraficante. Entonces, pues evidentemente una pifia más, pero probablemente sí la última y la más sonora, por la que muchos nos vamos a acordar de la administración de la justicia en este gobierno, ¿no? Y todavía aparece como probable ministro de la Corte la señora procuradora. En la nota habla de que puede ser, puede estar en la terna para nuevo ministro de la Corte de esta mujer. Así es la política en nuestro país. Vamos a hacer una pausa, son las 8 de la noche con 58 minutos. Recuerda, estamos en la mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. En Visto Bueno Radio. Gracias por seguir con nosotros, son las 9 de la noche. Recuerda nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526, nuestra página de internet www.elvistobueno.com. Bueno, vamos viendo algo de Hidalgo, sobre todo con esto del primero, segundo y tercer lugar y los arrastres que tendría un candidato para apoyar a los diputados y a los senadores. ¿Tú cómo ves el panorama para Xóchitl? Bueno, en el caso de los senadores, yo creo que al inicio de campaña todo indicaba pues que el PRI quedaría en primer lugar, el PAN en segundo y el PRD y aliados en tercero. Y yo creo que con esos datos, con esa idea, Xóchitl Gálvez planificó su campaña, ¿no? Entonces creo que ella nunca aspiró a ganar de mayoría. O sea, creo que no estuvo en sus cálculos buscar la mayoría, pero sí ganar la senaduría como primer minoría. Y entonces diseñó una campaña con esa estrategia, ¿no? Una campaña muy ligera, una campaña de poca presencia, de pocos recursos materiales, económicos. Lo alternó con sus visitas al extranjero, con su acompañamiento a Josefina Vázquez Mota por diferentes estados del país, su visita a Cancún. Y en el camino, pues Andrés Manuel ha retomado lo que era su voto tradicional de hace 6 años. Creo yo que Andrés Manuel tendrá una votación altísima en Hidalgo. Y eso sin duda altera el pronóstico, porque no hay mucho voto diferenciado. Xóchitl ha manifestado varias veces
con nosotros y en otras entrevistas, que los perredistas votarán por ella, que los del PT votarán por ella, y entonces ella cree que tendrá una votación muy similar a la que obtuvo hace un año, ¿no? Hace un par de años. Y sin embargo, pues yo creo que está en riesgo de quedar en tercer lugar. Creo yo que el voto de Andrés Manuel va a ser un factor determinante para que se retire de la política electoral con una derrota. Pero fíjate que no hay cadáveres políticos en la política, porque por ejemplo, hace unos años Pepe Guadarrama intentó subirse al templete para saludar a López Obrador en aquella época y no lo dejaron subir. Y hoy veo una foto donde están abrazándose López Obrador y Pepe Guadarrama. Me queda claro que Pepe Guadarrama está seguro que va a ganar López Obrador porque se ve muy cercano, y el que está observando como diciendo ¿y yo qué? ¿No? Es Isidro Pedraza, ¿no? Que es el que mejor le está sentando esto de López Obrador, ¿eh? Sí, porque además está trabajando, o sea, está trabajando y trabajando bien, está haciendo lo suyo, exactamente, está cumpliendo con su chamba y todo esto, y bueno, pues esta coyuntura, pues además se sacó un premiazazo porque va a ser el beneficiado. Va a ser beneficiado. Yo debo decir que Pepe Guadarrama compró con trabajo su cercanía con Andrés Manuel a raíz del plantón en Reforma. O sea, cuando se hace el plantón, Pepe se pone a las órdenes de Andrés Manuel, se hace cargo del movimiento de Hidalgo y de otros estados para estar presentes en el plantón, y el campamento de Hidalgo fue de los más nutridos, de los más consistentes, de los más persistentes, y ahí Pepe empieza a acercar afectivamente con Andrés Manuel. En la derrota empieza a meterse con trabajo. Pues digo, Pepe es un hombre muy trabajador. Eso es Pepe. Y se metió hasta que se hizo ya un hombre confiable nuevamente para Andrés Manuel. Lavó todos los pecados que traía. Ya lo vimos en esa foto. Y en los últimos años ha sido cercano a Andrés Manuel. Es más, lo vi en esa foto, que a lo mejor mañana sale en algunos periódicos. Es una foto donde él está asesorando a López Obrador, o cuando menos está intentando aparecer como uno de los asesores de López Obrador. Decías que en la política pues la vida da muchas vueltas, ¿no? Sí. Churchill decía que la diferencia con la guerra es que en la guerra nomás se muere una vez. Y bueno, Andrés Manuel es muestra de ello, Guadarrama es muestra de ello, y ya veremos después de esta elección quiénes de los damnificados siguen dando la batalla o no. Pues yo creo que uno de los grandes debates y de los temas pendientes es que implica el regreso del PRI. Y creo que esa pregunta es la que ha derivado el que hoy por hoy el discurso de Enrique Peña Nieto, sin decirlo, sutilmente está enfocado precisamente a responder ese cuestionamiento que creo, por lógica, está en la cabeza de muchos mexicanos. Es decir, el miedo de la reinstauración de un sistema versus la posibilidad de que gobierne el PRI en un esquema más abierto. Esa duda, ¿no? Que creo es el factor decisivo para quienes hoy no van a votar por el PRI y van a votar por López Obrador o van a votar por Josefina en congruencia con lo que creen. Pero la respuesta, como decía al principio de la contienda, el eslogan de Peña Nieto y del PRI, se tendrá que ver gobernando. Y la respuesta también de la ciudadanía, de la sociedad, que dice que ha cambiado, pues habrá que demostrarlo. Es decir, tendrá que ser la sociedad el mejor dique o la mejor contención de cualquier intento de regresión al autoritarismo. Si 10 encuestas, Pepe, hablan de un 15, un 16% de diferencia entre el primero y el segundo lugar, ¿por qué pensar que va a bajar más si ya nada más quedan 6 o 7 días para la elección? No lo entiendo. Yo creo que va a ganar con un buen margen, y después de oír qué estados sí, qué estados no, yo no veo en riesgo la candidatura de Peña Nieto, ¿eh? Yo solo apuntaría, o sea, tratando de responder a tu pregunta, que es, además de muy buena, es muy lógica, yo solo apuntaría a que tendríamos que analizar el porcentaje de no respuesta de muchas encuestas, en donde la gente se reserva el derecho incluso de mentirte, ¿no? Donde estados donde se gobierna por uno u otro partido, ahí es donde la gente
estima que a lo mejor la encuesta la mandó a hacer el gobierno y para qué meterse en broncas, ¿no? Entonces, creo que ahí se abre un pequeño margen para cerrar la elección, si bien, como mencionas, no para esperar sorpresas. Las últimas 2 elecciones en México nos han dado sorpresas, pero esa no es la constante en la democracia, también hay que decirlo. O sea, creo que hay que darle el valor que tiene el ejercicio metodológico de las encuestas y no esperar que cada elección sea la del caballo negro. ¿Qué porcentaje se está marcando ya ahorita en estos días en las encuestas de indecisos o que no contestan? ¿Cuánto es el porcentaje? Todavía está muy cercano al 20%. Todavía sigue siendo el 20%. Parte. Y mira, aquí en esta encuesta de parametría, reafirmando lo que comentas, Pepe, al final dice preferencia efectiva que no contabiliza el ninguno, no sabe y no contesta. Y ese es un 20%. ¿Qué te importa? Que no necesariamente salen a votar, sale, pero porque se ha mantenido muy constante. Eso es lo que altera el resultado final. Todas las encuestas a mí me llama mucho la atención así, sin los indecisos. Me llama la atención que se ha mantenido consistente ese 20% a través de 3-4 semanas. ¿Ese es 20% de no respuesta? ¿Cuánto? En general, de inciertos. De inciertos, sí, anda. Entre pero más bien, de los que no contestan a las encuestas, ¿en esa hay algún dato? No, porque cuando el porcentaje de no respuesta es muy amplio, digamos de un 40 o 50%, la encuesta empieza a ser una vacilada, en pocas palabras. Es decir, no tienes elementos para decir que ahí va a suceder tal o cual cosa. Entonces, habría que medirlo, no creo que sea demasiado, y de la quinta parte, debo decir que era casi la tercera. O sea, sí hubo una fracción del electorado que se partidizó, y esa creo precisamente ha sido la mayor fortaleza de Enrique Peña Nieto, en términos electorales. El hecho de que el porcentaje de indecisos haya pasado de una tercera parte del electorado a una quinta parte, sin que haya alterado significativamente su preferencia, ahí está, creo que la victoria que podremos ver de él el próximo domingo. Yo sí creo que esa diferencia se va a mantener, no la del 15%, por supuesto, pero si dejamos pasar el tiempo, yo estoy en 10, ¿eh? Están convenciendo. Abundis en un programa. Es un chorro. 4 millones de votos. Es un chorro. Decía Francisco Abundis en un programa de la televisión mexiquense que cuando mucho iba a bajar a 15% este número que estaba manejando ahorita de los 20% de indecisos. ¿Que va a bajar a cuánto? A 15, no esperaba que bajara a más. Se van a jugar el 5% nada más para un lado o para otro. Ahora, no esperaba más. ¿Cuánto? Al 15. Ok, pero vamos a darle el 20, suponiendo como están ahorita, ¿no? Ahí el tema es, si replicamos lo que sucedió en el 2006, que no sirve de nada, pero sí para darnos una idea, estaríamos calculando, si es la quinta parte del electorado, que votarían algo así como entre 800,000 y 1 millón de votos. ¿Es importante? ¿2%? Sí, claro. 20 puntos son 10 millones, ¿eh? No, a ver. Son 8 millones. De 80, el 10% son 8. No, son 40. calculando una participación El 40% de 40 millones. Ajá. De ahí, la quinta parte son 8 millones, y calculando lo que votaron en el 2006, son 800,000 votos. Nada más el 10%. Claro. Concédele 200,000 más, son 1 millón de votos. Insisto, tomando como referencia el 2006, con todo lo que ello implica. Pero lo que quiero decir es, los indecisos, creo que quien le apueste la gran sorpresa a que van a dar el viraje final el domingo, no va a suceder. Si quieres, para que no se oiga feo, en lugar de que tú digas lo que quise decir, yo puedo decirlo por ti. Por lo que Pepe quiso decir. No, me quiero colgar de mis cifras, pero sí era. No, es que a mí se me hace muy poco. Realmente yo diría, bueno, que votaran en porcentaje muy similar a la votación global, ¿no? Por eso me hizo muy poquito. Una realidad es entre el 50 y el 55%. Yo creo que es... Lo que pasa es que lo que también conocemos como indecisos engloba a los alienados, a los que están hartos de la política, a los que están separados de cualquier afiliación o simpatía. Y son los que de ahí que no vayan a votar. Sí, claro.
son los que no votan. Claro, porque uno puede pensar, bueno, si están indecisos, pues aunque sea la mañana del domingo, pero deciden y van, ¿no? Sí. El problema es que no es necesariamente así. Hay una importante cantidad de mexicanos que no van a ir a votar porque no quieren, porque la oferta política no les convenció, porque no les interesa, porque no lo viven como... Hagan lo que hagan, no van a ir. No van a ir. Y sí hay un porcentaje así, que dice... y porque es muy respetable y tienen toda la razón. Y las razones para sentirse decepcionados y con ganas de nuevo, sí lo hay. Ojalá no sean tantos, ojalá sea una parte marginal y los demás vayan a lo que va a una elección, a votar por el menos malo, el mejor de la opción ahí, digo, definitivamente los dioses no están en el padrón, no pueden ser electos, entonces hay que escoger seres humanos y pues pero también hay que estudiarlo desde el otro punto de vista, con quiénes se van a hacer acompañar, porque los que van a gobernar no gobiernan el presidente solo, no, claro, eso es definitivo. Gobierna con un grupo. Yo esta semana vi varias adhesiones a Andrés Manuel, como la de este escritor Jorge Volpi, que viene de Conaculta, ¿no? Sí. Y entonces él dice, Volpi, dice yo votaré por Andrés Manuel, y aduce como argumento principal la confianza que le da Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard. Por lo que comentabas, ¿no? De con quién va a gobernar, ¿no? Y bueno, este caso de Manuel Cloutier, en donde finalmente Andrés Manuel lo propone, ¿no? Como SAR anticorrupción, y el otro encantado acepta y dice, bueno, pues si es con libertad y con independencia va, ¿no? Pero ya es notorio que tanto él como Tatiana Cloutier están apoyando a Andrés Manuel. Qué lástima que el PAN no haya sabido cuidar esos activos, ¿no? Claro. No, pero Silvia, históricamente casi todos los presidentes del PAN han terminado fuera del PAN. ¿Sí? Pablo Emilio Madero, bueno, el papá de Felipe Calderón terminó fuera del PAN, él terminó fuera del PAN. Carlos Peraza renunció al PAN. ¿Y entonces por qué dijo que odiaba tanto? Los grandes pensadores, Fox, Oye, había otro cartón hoy en la jornada que decía Gustavo Madero: todavía estamos decidiendo si expulsamos a Fox o nos afiliamos todos al PRI. Entonces, esos casos son muy emblemáticos, ¿no? Caso contrario a los nombres que propuso Josefina para su presunto gabinete, y luego se filtra al rato que no consultó con los mencionados, ¿no? Entonces varios salieron, no muchos por respeto, pero varios salieron a decir, yo paso, ¿no? Con el caso de Mario Molina, ¿no? ¿Y yo por qué? Dice Mario Molina, bueno, pues yo estoy trabajando en el proyecto de Mancera, ¿yo qué tengo que ver con el proyecto de Josefina? Y así varios salieron a decir, no fui consultado. Andrés Manuel sí lo ha consultado, sí lo han tejido, y cuando los anuncia, ya traen ahí acuerdos muy claros, ¿no? Yo recuerdo cuando Salinas llegó y gana la presidencia de la República, todo el mundo esperaba que iba a jalar a tradicionales priistas, y de repente aparecieron los tecnócratas, y todos... Para desgracia de este país. Para desgracia, para unos y para otros, yo creo que llegaron a componer muchas de las cosas que andaban mal, pero eran nombres de primera, yo creo que pagaron... Ellos fueron la cruda ante la borrachera de las finanzas públicas de López Portillo y de Echeverría, ¿no? Sí, que a Miguel de la Madrid pues le tocó administrar realmente una situación de mucho riesgo, ¿no? De económico, financiero, el terremoto, o sea, realmente el país se le estaba complicando, Pero ya venía desde Echeverría, que fue el que mandó a los jóvenes a estudiar al extranjero, y todos ya venían con esa idea que no le gusta al licenciado, pero todos bien uniformaditos de la percepción de lo que querían como país. Porque fue Echeverría el que los mandó a estudiar a universidades americanas. Ahora Estados Unidos. Estados Unidos fue lo que marcó el rumbo de la política. Los Chicago Boys. Sí, definitivamente. Pero así como se dio en México, se dio en los países de Latinoamérica. Yo una vez pregunté, oye, ¿por qué todos piensan igual, todos los presidentes? Se pusieron de acuerdo, no sé. Pues es que, investigando, todos venían de las mismas universidades. Sí, y además es una presión del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, todo estaba preparado para eso. Yo estoy de acuerdo en la inclusión de tecnócratas en los puestos claves de la administración pública, pero no de la vida política. O sea, son dos cosas muy diferentes. Podrás tener un técnico maravilloso,
Pero un técnico maravilloso, quién sabe qué tanta habilidad tenga para el manejo de crisis. Bueno, en Gobernación puso a Fernando Gutiérrez Barrios. Digo... No era muy técnico. No era precisamente lo que significaba, no cabría. Ni era un rostro muy fresco, que digamos, ¿no? Más bien pero mano pesadita. Más bien fue el mensaje. mensaje, Era ¿no? lo que se necesitaba en ese momento, ¿no? Más bien fue el mensaje para la quina y longitud y anécdota. Y no fue mensaje, lo hicieron realidad. Vaya, yo creo que la tecnocracia tiene sus lados positivos. Reconozco ante lo que usted decía. Pero el problema está cuando se lleva a extremos como estos, o sea, se olvidan de la política, se convierten en, vaya, no hay sensibilidad social mitos para geniales. esto, y bueno, y todavía seguimos padeciendo las ideas de estos administradores que no gobernantes, que creen que manejar un gobierno es manejar un negocio. O yo empresa, no me imagino, sin ánimo de meterme en Honduras con esto, pero yo creo que lo que se hizo con el Tratado de Libre Comercio, este país sigue viviendo, si no hubiera estado el Tratado de Libre Comercio, qué difícil hubiera sido. Que los empresarios no estaban preparados para el Tratado de Libre Comercio es otra cuestión, pero hoy no pudiéramos haber sobrevivido todo lo que pasó, si no tuviéramos el Tratado de Libre Comercio. Cuando el tecnócrata no tiene la sensibilidad social, No, por ejemplo, esa parte de los tarahumaras, ¿no? No, ni la parte de los por tarahumaras, definición no la puede del tener. padrón de oportunidades, ¿no? Claro. O sea, como no pueden ir a las pláticas fuera del padrón. Oye, pero viven a 12 horas. Vamos a hacer una pausa, son las 9 de la noche con 18 minutos, regresamos. Vamos en Visto Bueno Radio. Gracias por seguir con nosotros, son las 9 de la noche con 20 minutos. Y bueno, pues seguimos con los tecnócratas y los políticos, ¿no? Interesante. entre las bondades de un mercado. Lo que pasa es que se ha exagerado, Sí, pero, a ver, si hay un tema de fondo, Luis, creo que se pasa por alto frecuentemente, pero está muy bien analizar quién va a acompañar al próximo presidente de México, porque también tenemos que recordar que hay un mundo allá afuera, así como hay país después del 1 de julio, y hay problemas que atender. El tema que fuera de micrófonos hemos platicado de las pensiones, pues es una bomba. Es una bomba. bomba. Es decir, y no Yucatán. y ahí, con todo respeto, si no hay voluntad política y capacidad de operación, no hay tecnocracia que te salve. Pero hay que explicarle a nuestro auditorio el por qué. Porque además, el sistema de pensiones, si no se compone, si no se arregla, Sí. causa los problemas que tú dices. Pero si se arregla, se causan problemas sociales muy fuertes. Por ejemplo, que se dejen de pagar. Entonces tiene que haber ese equilibrio. Tiene que haber un Entre equilibrio. lo técnico, Y eso lo financiero, solamente lo macrofinanciero y lo ese social. equilibrio solamente un político lo puede tener. Y ojalá que pase lo que Juan Pardinas le decía a Enrique Peña en una plática, en un foro, le decía, usted puede llegar con un bono, una legitimidad electoral y política muy importante, úsela. No se duerma en los laureles. La popularidad es para perderse, es para ejercerla en el poder, es para transformar cosas. Y me parece que ahí está el primer gran reto. Es decir, traemos para el sexenio que iniciará 2013 hasta 2018, un pasivo en las pensiones que hoy nada más 100% llega del Producto Interno 3 Bruto. billones de pesos. 3 billones. Para darnos un marco de referencia, el presupuesto total, todo lo que gastamos en policía, Congreso, que era el tema, presidente, administración pública, programas para el campo, oportunidades, IFE. etcétera, IFE, CNDH, etcétera, es de 3.8 billones. Entonces, creo que ahí está la dimensión del problema. Solo el año que entra vamos a tener que gastar en los sistemas de pensiones públicos, es decir, CFE, Pemex, IMSS, las universidades, etcétera, vamos a gastar 500,000 millones de pesos. Pero ¿por qué sucede esto? Hay que explicarle al auditorio por una simple razón. Hoy la edad de las personas aumentó de 60
a 70, 75 años. Sí, fueron leyes que en su momento se hicieron, o prestaciones o conquistas laborales que se hicieron sobre una realidad biológica, ¿no? Claro, o sea, el ser humano vivía 60, 65 años, cuando y mucho, se calculaban que pudieras tener los últimos años de gracia, ¿no? Ahora que se vive 75, 80 años en promedio, y si no se modifica los años laborales y con enfermedades caras, entonces no podemos hacerlo. Ese bono del que hablabas lo tuvo Fox, y yo creo que esa es una de sus grandes deudas, porque ese bono con el que llegó le debió haber servido para hacer transformaciones radicales en la forma de llevar el país, ¿no? Hay que recordar Grecia, y lo desperdició. No, bueno, es que el próximo presidente que tome la posición ahora que cambie el gobierno, el primer problema que va a tener es enfrentarse a esto, Si no se enfrenta, le va a pasar lo de Fox. Tarde o temprano va a reventar esto. No hay forma de írsela llevando. Tienen que entrarle al toro. Como nos la hemos llevado en este país durante muchos años. Pero dejando todo para mañana, que pague el que viene atrás. Sí, claro, pero ya llegamos a un límite. De fondo, y bueno, pues el daño al país es terrible, y el pronóstico del enfermo mucho más grave, ¿no? Y sobre todo que ya lo estamos viendo en Europa. En Europa ese es el problema que tienen. Sí, por ahí empezaron. Bueno. O sea, las prestaciones sociales, todas estas prestaciones universales, son el ideal de un Estado civilizado, ¿no? Pero tarde o temprano todas tienen que ver con el dinero, todas tienen que ver con la productividad de un país. Claro. Y entonces, ¿cuáles sí puedes y cuáles no puedes? Y tiene que estar acorde a la realidad económica de ese país. Es decir, toda vez que somos un país que proporcionalmente recauda solo superior a Haití, o sea, la base fiscal de este país no es para las prestaciones que tenemos. Y lo triste, lo paradójico y lo trágico es que hace poco Coneval reportaba que el 70% de los adultos mexicanos mayores de 70 años vive en pobreza. El 70 mayor de 65 años vive en condiciones de pobreza. Entonces, ya nos toca. El tema es, primero llegamos. Hemos sido incapaces de construir un sistema eficaz que garantice una vejez plena, con seguridad social. Pero la seguridad social que tenemos es financieramente inviable, así como está planteada. Ese es el panorama, ese es el escenario que nos espera. Y para eso, pues no hay medicina que sepa muy rico, ¿no? No hay solución fácil. Y como decía Carlos Fuentes, en América Latina y particularmente en México, el paradigma del gobierno es postergar. El postergar es, digamos, todo lo que un ¿Para presidente... ¿Para qué te vas con Carlos Fuentes? Lo acaba de decir el licenciado Sepúlveda. Ya somos dos. Oye, yo creo que ya va llegando la hora de invitar a todos los ciudadanos a que salgan a votar, ¿no? Sí, porque el próximo... ya no tenemos otro programa, ya no tenemos otro programa previo en radio, y entonces, bueno, pues decirles que cada quien vote por quien quiera, en conciencia, por el rumbo y el futuro de país que quiere, pero que un primer paso es el compromiso de ir a las urnas, para que una vez llegado el 2 de julio, pues cada quien asuma la responsabilidad que le toca, ¿no? Como ciudadano y en cada área de trabajo, en cada área personal, porque este país lo construimos todos finalmente, ¿no? Yo creo que la grandeza de un país, o la miseria de un país, depende de la grandeza o de la miseria de cada uno de sus habitantes, ¿no? Pero algo muy importante es que chequen cómo se va a votar. Sí. Es difícil entenderle, hay una publicidad que están sacando constantemente, todo el fin de semana, pero sigue inclusive la gente preguntando cómo votar, cuántos boletos les van a dar, cómo van a votar. Yo creo que sería cuestión de información, porque no saben exactamente cómo van a votar y va a haber confusiones. Una recomendación fácil sería vote por el nombre y el partido, o sea, que usted considere. Porque si te vas solo con el nombre, se puede hacer bolas al verlo en 2 o 3 casillas, incluso en el caso de Andrés Manuel, ¿no? Y deben cuidarse mucho el conteo de los votos, porque tampoco es fácil. Todo indica que ahora que se cancela ya la publicidad de los partidos, va a salir la publicidad del IFE. El IFE sale con toda esa batería de spot a explicar, ¿no? Así es. Ojalá que los ciudadanos se informen un poco más. Pero la regla que propone Pepe me parece bastante válida, ¿no? Por el candidato y partido, en el cuadrito. Exactamente, no que no pasen ni nada.
Porque sí, claro, porque si piensas en el nombre, sí, claro. Si piensas en el nombre o en el partido, tres boletas para senadores, para presidentes de la Aquí en República. Hidalgo van a ser 3 boletas. Que no, perdón. Adelante, no, por favor. No, o sea, que no piensen en la opción del voto en blanco. Por supuesto. O sea, Ni que el esto anularlo. no ayuda a nada, ni el anularlo anula la elección, eso es absurdo también. O sea, que pongan lo que tengan que poner y vaya votar por el menos malo o la menos mala, según sea el caso, pero que voten totalmente de acuerdo. Pero sobre todo, que ese voto sea el inicio de una serie de compromisos cívicos que impliquen también el votar, el exigir el cumplimiento de las promesas de todos y cada uno de los candidatos que tuvimos ahí. Fueron a montones. Que fueron a montones. Entonces hay tema para exigirles. No esperar a que el gobernante nos salga bueno. Hay que hacerlo bueno. ¿Cómo? Está muy bien, ¿eh? Sin duda. Al gobernante hay que hacerlo bueno, no dejarlo que pase el tiempo. Y hay que esperar que después de toda la batería de propuestas que pusieron en los medios y en la opinión pública, confiemos en que no cumplan todas, ¿no? Porque hay algunas que sí, ojalá no las cumplan. Ojalá no las cumplan. Pero bueno, honestidad, transparencia, darle el paso a por fin que tengamos el acceso a la información, claro, porque a pesar claro, de que ya tiene 10 años la ley de acceso a la información o más, todavía seguimos con la clasificación y demás, ¿no? Y que haya libertad de expresión, porque ya Carmen está cerrando aquí el programa. Así es, pues el tiempo se ha terminado, son las 9 de la noche con 30 minutos, muchas gracias a usted que nos hizo favor de sintonizarnos un lunes más, muchas gracias, que tenga excelente inicio de semana, y el próximo lunes nos escuchamos al punto de las 8 de la noche. NQ La Superestación presentó Visto Bueno Radio.